El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. 8 de la mañana con 36 minutos, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Hablábamos de la segunda jornada de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los que se esperaba mucho en esta discusión, en este debate, era precisamente Hernando de Soto, quien encabeza Avanza País. Pero ha habido opiniones divididas respecto a cuál ha sido su trabajo en este debate. Estamos en este momento con el candidato a la segunda vicepresidencia de esa agrupación política, el ingeniero Jaime Salomón, para hablar de este tema y la presentación de su candidato en el debate y evidentemente todo lo que tenga que ver con la inscripción política. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros, señor Salomón. Buenos días, Mónica, gracias por la invitación. A ver, hay dos miradas respecto a la presentación del candidato Hernando de Soto. Por un lado, se habla de una extrema vanidad que no lo ha dejado, ¿no?, debatir y discutir aterrizando temas que podían ser importantes dentro del debate. Y la otra mirada es que efectivamente dejó esa discusión y solo se dirigió a lo que creía y consideraba importante dentro de esta presentación. Solamente hubo un par de intercambios o 3 intercambios con el expresidente Ollanta, quien también estaba en el debate. En términos generales, ¿cuál es la autocrítica que se podría hacer de la presentación del señor Hernando de Soto, del cual, hay que decirlo, se esperaba bastante más? Mónica, los debates no deben ser un concurso de simpatía o de quién habla más fuerte. Las personas son las que van a determinar quién está más preparado para llevar adelante el Perú y lo que requerimos todos los peruanos. La única manera de recuperar la confianza es elegir personas con conocimiento, experiencia, que hayan hecho bien las cosas durante su vida, que tengan capacidad acreditada. Lo que dijo Hernando el día de ayer es cierto, es el más capacitado, pero lamentablemente la estructura de los debates no son como para poder presentar todo lo que él sabe, y realmente él lo ha hecho, sin ser presidente ha hecho muchas cosas. Imaginemos lo que va a hacer siendo presidente. Bueno, ¿cree que usted le va a favorecer estos monólogos autorreferenciales, como dice el periodista Fernando Vivas, más que una discusión abierta y más coloquial con la ciudadanía, que es finalmente la que tiene que emitir el voto? Justamente la ciudadanía es la que va a decidir. Lamentablemente este formato de debates no permitió eso, pero también hay que reconocer, Mónica, el expresidente Humala es lo mismo que Lescano o Forsyth, son propuestas alejadas de la verdad. Y me explico, Forsyth es continuismo de Humala y de Vizcarra, y Lescano es parte de la política que nos ha dejado a los peruanos en los últimos 20 años en bastantes problemas. Fernando. Señor Salomón, entre las cosas que Hernando de Soto dice haber hecho es haber tomado contacto con la ONU para discutir temas de Estado del Perú, particularmente el control de las fronteras. Me llamó mucho la atención cuando él dijo eso anoche, por eso quisiera saber si él había coordinado esas gestiones con la ONU, con nuestra Cancillería, y a título de qué es que él, como dijo, negocia esos temas con la ONU. Tampoco precisó qué cosa es la ONU, cuáles son los funcionarios con los que él tuvo contacto. Supongo que usted, como vicepresidente, en su fórmula puede darnos algunas precisiones sobre esas gestiones que se permitió hacer Hernando de Soto. Buenos días, Hernando. Buenos días. Buenos días. Hernando está coordinando con diferentes presidentes a nivel mundial, está coordinando con diferentes instituciones a título personal, así como también estamos coordinando dentro del país con diferentes gremios, porque somos conscientes que la única manera de gobernar el Perú es uniendo izquierdas y derechas, teniendo una sola visión del país a futuro. Pero ¿puede él negociar con la ONU algo que tiene que ver con el cuidado de nuestras fronteras? Usted dice que lo hace a título personal, pero usted sabe mejor que yo que es un candidato presidencial. Más que negociar, lo que se está haciendo es conversar. Se está conversando. Lo que él dijo es negociar. Por ejemplo, estamos conversando con presidentes o ministros de salud de diferentes países para ver qué es lo que tenemos que hacer en el Perú con el tema del COVID. Y estamos hablando con países que han tenido muy buenas experiencias, con poca cantidad de fallecidos y de enfermos.
ese tipo de actividad hay que hacerlas antes de ser gobiernos y la ciudadanía vota por el más preparado. Señor Salomón, justamente en referencia a la consulta que le hace Fernando, hay quienes consideran que una de las frases más desafortunadas ayer de Hernando de Soto ha sido esta de no permitir, por ejemplo, el ingreso al Perú de los pobres de otros países, no que los gobiernos se encarguen de sus pobres, entre otras palabras, cuando hay mucha gente peruana que ha viajado a otros países justamente en busca de una mejora económica. Además, se jactó en su momento de haber conseguido la simpatía de Antauro Humala, que es una persona condenada por asesinato. ¿No cree usted que estas expresiones pueden jugarle mal a Hernando de Soto? ¿Puede ser una especie de disparo a los pies de su candidato presidencial? Lo de ingreso al país, mira, Carlos, hay peruanos buenos y malos, hay extranjeros en nuestro territorio buenos y malos. Lo que necesitamos es saber exactamente quién es quién, dónde están, y de esa manera poder quedarnos con las personas que realmente son buenas. Pero ojo, él dijo los pobres, que es diferente a delincuentes que ingresan a nuestro país, y en eso estamos de acuerdo, pero él dijo pobres. Por el tema de la pandemia ha habido mucha migración en Latinoamérica. Y en ese sentido hay buenos extranjeros y malos extranjeros. Debemos recordar cómo hace muchísimos años Venezuela, por ejemplo, que acogió a muchos peruanos. ¿A qué sentido se refiere usted con buenos y malos? ¿Podría aclarar eso? ¿Cómo no? Buenos ciudadanos en general son los que cumplen la ley, los malos ciudadanos son los que incumplen la ley. Y tenemos bastante problema en el Perú con el tema de seguridad. Sí. Por ejemplo, escuchaba yo al expresidente Humala hablar del control contra los delincuentes, cuando él mismo, control contra la corrupción, cuando él mismo está siendo investigado junto con Nadine. Ese es un gran problema. Ya, pero volvemos al tema específico, ¿no? O sea, hay que ser claros en eso, porque por un lado, efectivamente, tenemos una migración muy grande de venezolanos que están escapando de su gobierno, y es un gobierno dictatorial. Pero por otro lado, también tenemos una incidencia que percibe el ciudadano peruano de extranjeros, de venezolanos que han entrado y que han delinquido. ¿Qué harían ustedes? Y la otra digresión tiene que ver con esto de pobres y no pobres, porque en realidad la pobreza no tiene nada que ver con la delincuencia. Exacto. Tiene que ver con otras razones. Mónica, lo más importante en este momento es lo que los peruanos queremos a partir de julio de este año, y para eso necesitamos elegir a los más preparados. No podemos seguir con lo de siempre, con los políticos que han llevado a los peruanos a la situación actual, y necesitamos gente que sepa cómo reactivar la economía y además cómo mejorar la educación y la salud en este momento. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Estamos conversando con el candidato a la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia de Avanza País, que encabeza Hernando de Soto. Volvemos. Son las 8:48, estamos entrevistando al ingeniero Jaime Salomón, que es vicepresidente en la fórmula de Avanza País, que postula como presidente a Hernando de Soto. Señor Salomón, quería preguntarle a usted, que nos ha dicho que Hernando de Soto hace muchas gestiones a título personal con presidentes y autoridades extranjeras. ¿Por qué, sin embargo, es el único que se opone a los contratos de gobierno a gobierno, que sin embargo tan buenos resultados dieron durante los Juegos Panamericanos y que son el marco bajo el cual se ha lanzado el proyecto de la carretera central nueva? ¿Por qué esa oposición a esta modalidad para favorecer grandes obras de infraestructura en nuestro país? Fernando, el caso de los Juegos Panamericanos fue muy bueno, funcionó muy bien. El gran problema de los convenios gobierno a gobierno es que no se pueden fiscalizar de manera apropiada. Lo que se tiene que hacer es hacer bien las cosas. Tenemos gente y tenemos capacidad en el Perú para hacer las cosas, pero lo que se requiere son líderes y personas que sepan cómo hacer las cosas, con transparencia total. Pero bueno, hemos visto, por ejemplo, en el caso distinto, el caso de las obras con Odebrecht, el escándalo Lava Jato, que lo otro, no sé si es peor que la enfermedad, ¿no? Si es algún remedio, o sea, ¿qué hacer para ejecutarlo en el menor tiempo posible, con las garantías necesarias, porque los temas de infraestructura son prioritarios para el país? Estoy totalmente de acuerdo, Mónica, estoy totalmente de acuerdo.
Lo que falta es personas capacitadas, competentes, con experiencia, que hayan hecho bien las cosas, con éxitos personales y capacidad acreditada y que tengan conocimiento de la realidad nacional. Hernando de Soto es esa persona y tiene el equipo para poder hacerlo a nivel nacional. Señor Salomón, ¿qué sentido tenía, no sé qué habrán pensado en la estrategia en el debate de ayer, pero qué sentido tenía citar al final del debate a Abimael Guzmán? Hernando Soto lo hizo. Él cita un fragmento de Sobre las dos colinas, ¿no? Lee que su derrota obedece un plan a través de tratados internacionales y que ha sido concebido e implementado por Hernando de Soto. Eso es lo que manifestó él. Sin embargo, el sentido es distinto porque este texto se refiere a la firma de un convenio sobre política antidrogas del 91 entre Perú y Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde sale esa referencia a un plan diseñado y concebido por Hernando de Soto? ¿Por qué lo menciona? ¿Qué buscaba? No sé si eso, lo que dicen usted, es un factor a favor o en contra. Carlos, Hernando de Soto ha sido de las pocas personas que ha recibido más de 500 kilos de explosivos por parte del terrorismo en el Perú. Y Hernando de Soto, lo que hace Abimael Guzmán es reconocer que la estrategia que sugirió Hernando de Soto fue la que lo sacaron a ellos del país. Y eso es lo que ha permitido tener los últimos años de estabilidad y de crecimiento económico, además. Sin eso no hubiéramos estado como estamos ahora. Pero la cita, le repito, es sobre otro punto, es sobre un convenio de política antidrogas en el 91. Le da un sentido distinto él. Lo que hizo Hernando de Soto fue cuando existían problemas en el país en esa época y los gobiernos extranjeros pensaban que también las rondas, por ejemplo, eran parte del terrorismo, lo que hizo fue explicar exactamente cuál era la situación y eso nos ayudó a salir del problema en esa época de la conexión con el resto del mundo y eso permitió a su vez mejorar la economía en los años 90, inicio de los 90. Y eso además ha permitido tener 20 años hasta antes de la pandemia de cierto crecimiento económico. ¿No considera usted que ha sido un desacierto citar no solamente a Abimael Guzmán? Yo le preguntaba también por el caso de Antauro Humala, condenado por asesinato. O sea, la pregunta adicional es ¿qué quería decir con eso? Es decir, ¿qué representan y qué referentes sobre los cuales se está pronunciando, ¿no? Para el país. Lo que Hernando ha hecho siempre, sin ser presidente, es generar desarrollo nacional, apoyando no solamente en el Perú, también ha apoyado a varios países en el mundo, generando desarrollo y bienestar social, y es lo que queremos hacer ahora. Pero señor Salomón, disculpe, la pregunta es distinta, o sea, ¿por qué toma a estas personas como referentes? Esa es la pregunta, lo decía Mónica. En el caso de Antauro y del papá de Antauro, en el caso de Antauro y el papá de Antauro, Hernando es consciente que para dirigir el Perú hay que unir a izquierdas, derechas, hay que unir diferentes formas de pensar, porque debemos visionar al Perú de una sola forma si queremos salir adelante. ¿Y en el caso de Guzmán? Abimael. En el caso de Guzmán, insisto, Hernando fue partícipe, fue el estratega que hizo que Abimael Guzmán deje de estar presente en nuestro país, y eso hay que reconocérselo. Señor Salomón, otro punto en el que Hernando de Soto habló sobre sus relaciones personales con personajes extranjeros es respecto de las vacunas. Él cree que se puede comprar vacunas a título privado. Yo quisiera saber en qué se basa para creer eso y en qué país alguien está comprando vacunas que no sean los estados. Fernando, Hernando de Soto le entregó al presidente Sagasti una propuesta para corregir el tema de la pandemia antes del 28 de julio. Y en un país donde tenemos más del 80% de informalidad, es necesario poner en el radar a todas las personas. Lo dijo, trámites burocráticos se llevan hoy en el Perú más del 50% del costo de las vacunas. Él ha tenido contacto con varios presidentes y con varios ministros de salud de diversos países y efectivamente sí existe la opción de traer vacunas a la mitad de precio. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Salomón, muy amable, son las 8:55 y tenemos